inicio a este increíble panel que es innovar, emprender e inspirar a través del fashion film. Lo que ustedes acaban de ver es un videoclip de The Mills, dirigido por acá por uno de nuestros panelistas, Santiago Díaz Vence, que materializó uno de los sueños que tenía el Bogotá Fashion Film Festival de llevar a cabo una producción de un videoclip con notas de fashion film. Fashion film es un contenido del que le vamos a hablar en este panel. Ya sé que nos presentaron, pero pues quiero hacer un breve reconocimiento a cada uno de ustedes. Yo soy Andrea Olmos, soy directora y fundadora del Bogotá Fashion Film Festival, de un evento del cual vamos a estar hablando en este panel. Santiago Díaz Vence, director, cineasta, maravilloso. Javier Nieto y Daniela Bejarano, Javier como gerente general de YouLife y Daniela Bejarano, directora creativa y productora del Bogotá Fashion Film Festival. Ahora se estarán preguntando este abrebocas a qué viene. Y precisamente en este panel queremos hablar de cómo la innovación e inspirarse de este gran producto y contenido que es el fashion film que vivimos consumiendo hoy en día a través de las redes sociales, es un contenido creado para las marcas y por las marcas, por creadores, productores, guionistas, personas creativas como las que están acá sentadas, gestores culturales, para darle la oportunidad a las marcas de conectar con la audiencia. A lo largo de la historia, el fashion film es un contenido que se creó y se remonta hace muchos años. Yo creo que siempre hablo de esto y se remonta hace más de 200 años cuando los hermanos Lumière hacen su primera puesta en escena con Dan Serpentin y por primera vez la moda es el argumento central de una puesta en escena y una historia que se narra. A través de eso, pues el marketing digital se ha transformado y ha evolucionado hasta llegar hoy en día a este contenido que va de 1 minuto a 15 minutos para contar una historia y conectar con su audiencia. Pero aquí los expertos son los que tengo a mi lado, así que sin más preámbulo les quiero dar la bienvenida, les pido un aplauso para ellos, por favor. Bueno, hoy en día sabemos que los festivales y los proyectos, tales como este donde estamos sentados, Movimiento Click, el Bogotá Fashion Film Festival, son proyectos culturales que están diversificando y convirtiéndose en plataformas claves para ser plataformas para mostrar el talento en todos niveles. Así que le quiero preguntar y me quiero dirigir a cada uno de ustedes con esta pregunta que es el abreboca de nuestro panel. Desde sus distintas áreas de experiencia, ¿cómo ven el futuro de los proyectos culturales en Bogotá y qué creen que se necesita para que realmente dejen huella, sean sostenibles y sigan inspirando en nuevas generaciones? Daniela, si estás de acuerdo, empezamos contigo. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es muy especial estar aquí. Gracias, André. Bueno, yo creo que tenemos un gran reto dentro de todo el sistema de gestión cultural dentro de nuestro país. Yo siento que no solo hablando de Bogotá, puntualmente por el Bogotá Fashion Film, sino a nivel nacional, hay muchos retos, pero también hay muchos proyectos culturales. Es decir, normalmente, incluso tú y yo siempre cuando estamos pensando en nuestro festival, preguntábamos como, wow, es que a veces hace falta una agenda mucho más abierta al público, una agenda gratuita a la que la gente pueda acceder a los distintos contenidos, pero yo creo que realmente en nuestro país ya tenemos muy buena gestión cultural, que sí siento que hay que potenciar y falta, y que es un gran vacío que tenemos dentro de las industrias culturales y creativas y dentro de la gestión generalizada, es la financiación de estos proyectos. Necesitamos entender que para salir adelante y para sacar adelante los proyectos de gestión cultural como el Bogotá Fashion Film, pues necesitamos hacerlos sostenibles desde distintas ópticas, desde la innovación, desde la sostenibilidad, pues como la misma palabra lo indica, pero también ofreciéndole a la comunidad
productos distintos. Por ejemplo, dentro del fashion film innovamos en la rama de inteligencia artificial, empezamos a explorar cómo la moda también podría traer distintas vertientes en moda 3D, en realidad virtual, haciendo alianzas con plataformas increíbles como Zero Ten o DressX, que son las plataformas de moda digitales más importantes del mundo. Entonces, creo que el componente más importante es pensar en innovación. Si bien muchas veces uno escucha como "Ay, ya todo está inventado", creo que siempre hay algo extra que uno puede hacer dentro de los productos o formatos tradicionales en términos de innovación y aprovechamiento de nuevas tecnologías, y fortalecer esa rama, que por eso es tan importante que Javier esté aquí con nosotros, que es el área de financiación. Siento que si no fortalecemos los proyectos culturales desde ese nicho, pues no va a haber un crecimiento definitivamente. Muchas gracias. Javier, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que yo estoy detrás, no soy de los creativos, soy más bien de los que está detrás haciendo que las cosas sean posibles. Tengo un gran equipo de gente muy creativa, pero yo generalmente estoy detrás. Y frente a la cultura, yo creo que la cultura es lo que nos va a sacar adelante como país. Es en lo que más deberíamos trabajar, pero definitivamente la situación que tenemos actualmente es que nos falta estructura, nos falta el concepto de industria, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Hay gente muy creativa en el país, hay muy buenas iniciativas, pero no hemos logrado generar ese concepto de industria que tienen otros países en la región. Países como México, Brasil, Argentina, son países que van más adelante de nosotros porque ya tienen unas industrias y todos unos clústeres desarrollados para todo lo que tiene que ver con el circuito cultural. Yo creo que a nosotros en Colombia nos hace falta trabajar eso. Tenemos muy buenos profesionales, nos cuesta articularnos, eso es un tema que tenemos como sociedad, como país. Yo creo que en el momento en el que nosotros logremos articularnos como industria, vamos a lograr transformar la sociedad, pero adicional a eso vamos a crear un nicho que le puede generar muy buenos ingresos al país, a los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes son los que hoy en día más le apuestan a las industrias creativas, y ahí es donde nosotros tenemos que estar para ayudarlos a estructurar esos proyectos de forma coherente, de forma rentable, y que logren que se perpetúen en el tiempo, no que sean proyectos efímeros, sacar un proyecto, 2 proyectos y ahí se quedan, o hacer un festival que no se logra sostener en el tiempo. Entonces yo creo que eso es lo importante de esto. Buenas tardes, un gusto para mí estar de nuevo en Movimiento Click. Bueno, desde el punto de vista como director y como creador y como pues, la parte un poco más creativa de este panel, yo primero quiero agradecer a ustedes 3 por hacer ese tipo de festivales de fashion films o cine o cualquier lugar donde directores, creadores, gente joven o gente vieja o seniors, juniors, gente de todo el mundo pueda reunirse a celebrar el cine. Y lo agradezco porque en realidad hacer eso es muy difícil y ustedes muy bien saben que cada día o cada año es una lucha para que un festival se pueda hacer. Yo les voy a decir cómo me enteré del festival de ustedes en 2019 y para que vean un poco qué significa un festival para un director o para una persona que crea. Yo estaba en una oficina, una productora, y llegó la directora de arte y me dijo: Santi, hagamos un fashion film. Y yo, pero en ese momento nadie hablaba del fashion film, nadie. Yo, pero ¿cómo vamos a hacer un fashion film? ¿Quién ve eso? ¿Eso por dónde sale? ¿Qué es un fashion film? Primero que todo, porque es un formato un poco distinto a todo. Nació el mismo año que nació el videoclip, pero obviamente el videoclip tomó una fuerza increíble. Pero ahí me enteré, bueno, ¿por qué queremos hacer un fashion film? Es que hay un festival, Santi. Y eso se me hizo maravilloso, pero ¿cómo así que hay un festival de fashion films? No, existe el Bogotá Fashion Film Festival, que es el festival que se está haciendo en Bogotá. Entonces, los festivales nos inspiran a nosotros a crear, porque esos lugares de espacios, esos lugares donde justamente uno se junta para ver piezas audiovisuales, es un lugar para nosotros que nos da vida. Y es que nosotros, muchos creadores y muchos directores jóvenes, tienen un miedo a mostrar sus productos. Me pasaba a mí en un principio. Y cuando hay esos espacios donde uno puede mostrar, donde uno puede perder el miedo a la crítica, o a la crítica buena o a la crítica desfavorable, pues uno aprende a ser director, y uno aprende a ser social, y uno aprende a ser persona en diferentes lados. Y me funciona y me gustan mucho esos festivales de nicho, de formatos, y cada vez están saliendo más.
Por ejemplo, el Bogo Shorts, un festival de cortos. Ahora está el Festival de Cine Experimental, que también es una cosa loquísima. El de ustedes también, que es supremamente importante y que he tenido la oportunidad de ser jurado 2 veces y tuve el privilegio de hacer la primera pieza audiovisual y ahorita vamos a hacer el primer fashion film dentro de unos días. Esos festivales son tan bonitos porque no son como una grande generación o festivales gigantes como festivales AAA a nivel mundial, sino que son lugares donde nosotros como directores podemos reunirnos, celebrar el cine, ver piezas de otros lados y pasarla muy bien. Por eso se me hace tan importante que esos espacios existan y sobre todo el festival de ustedes. Muchísimas gracias, Santiago, también por la cuña del festival. Me hace muy feliz la historia que cuentas del 2019, porque por eso existe este festival. Bueno, y pasando un poco también, pensando en el emprendedor, tú eres un creativo ya, un director consolidado y todos los que están acá también, pero pensando en ese emprendedor que está iniciando, construyendo un sueño, que todavía ve un camino largo por recorrer. En la experiencia que ustedes tienen en el ámbito de la gestión cultural, ¿cómo definen el rol del emprendedor para los proyectos creativos como el Bogotá Fashion Film Festival, como este que estamos aquí sentados, y qué habilidades específicas esenciales creen que son importantes para transformar estas ideas innovadoras y que sean espacios realmente exitosos? Yo diría que resistir y no desistir, literalmente, porque en todo tipo de proyectos, ya sea en gestión cultural o bueno, en festivales como en nuestro caso, o un emprendimiento, no sé, que tengo una idea y quiero montar un negocio, lo que sea, siempre hay 1000 obstáculos, ¿no? Y uno creo que siempre quiere desistir a la primera, muchas personas, otras no, insistimos, pero hay muchos retos que se ponen en el camino, como lo decía, creo que uno de los mayores retos sí es el tema de financiación. En nuestro país nos hace falta realmente que las marcas giren su mirada hacia seguir apoyando realmente estas iniciativas y potenciándolas, pero creo que el eje fundamental de un emprendedor es persistir, o sea, seguirlo intentando, obviamente de la mano de ideas creativas, innovadoras. Me parece súper vital algo que dijiste, Santi, y creo que uno como emprendedor debería especializarse también. Yo sé que hay muchos emprendimientos que tocan muchos temas, pero yo creo que en la puesta de nicho hay una riqueza muy especial. Cuando uno se especializa o le ofrece a la audiencia algo en lo que uno se hace muy bueno, en lo que logra tener una expertise bastante alta, empieza a tener un reconocimiento. Entonces yo diría que apuntarle a un nicho, volverte experto en ese nicho, profesionalizarte en ello, ser el mejor y sobresalir en ello, es súper vital en el área de emprendimiento, hacerlo sostenible, hacer un trabajo colaborativo. A veces cuando uno emprende uno tiene miedo de mostrar su idea porque, uy no, alguien me la va a robar, o de repente no hago colaboración porque quizá no es tan fácil, pero creo que el éxito de estos proyectos y cualquier emprendimiento es trabajarlo bastante en colaboración y tener disciplina. Yo creo que en lo que más uno falla es que uno no puede depender de la motivación para sacar adelante sus emprendimientos o proyectos culturales. La motivación es esto, ¿no? Entonces un día nos levantamos con la mejor energía para sacarlo, pero de repente en la tarde o al siguiente día decimos, uy no, esto no es mi camino, pero resulta que si insistes y persistes puede estar por allí. Entonces creo que es súper importante la disciplina y el foco directo hacia un nicho específico en tu emprendimiento. Bueno, yo creo que para los emprendedores definitivamente la disciplina es uno de los factores principales y es uno de los que uno más ve que falta a veces. Esa disciplina es lo que garantiza que las ideas lleguen a algún lado. Adicional a eso, otro de los temas importantes y es donde a veces fallan los emprendimientos culturales tiene que ver con que hay que vender, ¿sí? Si no se vende el producto, pues difícilmente se va a conseguir la financiación. Y ese concepto de que hay que vender no es traicionar el concepto artístico, porque a veces se entiende de esa manera. Yo no vendo, mi arte es primero. Sí, el arte es muy importante, pero tu producto tiene que llegar, ¿sí? Y ojo que cuando yo digo vender,
no me refiero solo al tema de ingresos y demás, es vender la idea, es que la idea le llegue a una audiencia y obviamente detrás de eso tiene que llegar la financiación, se debe buscar la financiación y eso en ningún momento es traicionarlo. Entonces, cualquier emprendimiento que se tenga, sea cultural o no, siempre tiene que tener claro hacia qué público se dirige y de qué manera se va a rentabilizar, porque en la medida en que se rentabilice, se va a poder seguir haciendo otros proyectos, se van a lograr materializar otras ideas. Entonces yo creo que los dos temas que son muy importantes en los emprendedores es, uno, la disciplina, dos, tener un producto y un concepto que quiere vender y tres, estructurar muy bien esa idea cuando se la quiera vender a una empresa, a una organización, al Estado, a los fondos internacionales, es tener una idea muy estructurada. Entonces yo creo que esas son tres cosas que siempre tienen que tener en cuenta cuando van a sacar adelante sus proyectos. A mí me gusta hacer muchos videoclips y fashion films porque son proyectos que normalmente uno está 2 meses y luego pasa a otro. Y yo quiero ejemplificar eso de emprender con un proyecto a largo plazo como es una película o una serie en mi punto de vista. Y hacer una serie o una película es primero muy difícil en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de emprender en hacer un proyecto largo y es que uno primero como director o como creativo, como guionista, uno tiene que vender lo más difícil de toda la vida, que es vender una idea y ahí parte todo. Sí, tú puedes tener referencias, puedes tener un storyboard, puedes tener un video mood, puedes tener un tráiler, puedes tener algo, pero finalmente lo que uno va a vender es una idea a una persona que le va a apostar. Y luego de vender una idea, tú tienes que hablar con 100 personas, 150 personas, 20 personas, 50 personas para hacer un crew y que te crean a ti. O sea, eso es verdaderamente lo más difícil que tiene que hacer un director o un guionista. Que la gente quiera un proyecto que no es palpable y que tú durante 4, 5, 6, 7, un año vas a cabalgar justamente para poder hacer una película o una serie, porque en ese formato solo no vas a poder hacer nada. Entonces tienes que entender que todo el mundo va a estar alrededor tuyo. Lo primero que uno tiene que hacer es rodearse muy bien, porque como dije, uno solo no puede hacer esto. Pero lo más difícil de poder hacer esto es que uno tiene que tener una pasión todos los días por lo que uno va a hacer. Y si uno mismo no se convence de su proyecto, nadie más lo va a hacer. Entonces, mi consejo cuando pasan este tipo de situaciones, cuando uno emprende y las películas que tiene la oportunidad de hacer o las series que tiene la oportunidad de hacer, es todos los días levantarme a decir qué me motiva para hacer ese proyecto, creérmelas yo para poder convencer a 100 personas, para luego convencer justamente a un grupo inversor y luego finalmente poder convencer a un público y un espectador para que puedan ver los proyectos. Y por eso nosotros también emprendemos en esos caballitos de batalla. Sabes que antes creo que hay dos cosas también súper importantes y es también nosotros mismos hacernos hábiles y buenos en otras herramientas. Creemos que a veces porque somos emprendedor de X o Y, por ejemplo, no nos ponemos o no nos metemos en el nicho de marketing digital para un emprendimiento hoy en día, pues es clave, casi que es obvio pensarlo. También hacerse bueno en habilidades blandas. Mucha gente no sabe cómo vender esa idea o esa estructura porque no sabe cómo expresarse, ¿sí? No sabe cómo impactar o llegar a ese público. Entonces creo que también eso es súper importante para el emprendedor. Muchas gracias, Dani. Me encanta también algo que decías hace un rato y es cómo fortalecer y construir ese valor de realmente creer en nosotros mismos. Yo creo que es un valor que debemos fortalecer incluso colectivamente a nivel Colombia, en donde tenemos que entender que realmente ya estamos a un nivel de desarrollo en el que hemos construido las suficientes habilidades para hacer cosas increíbles que trasciendan fronteras. Y un poco pensando en esta perspectiva, para los tres nuevamente, cada uno pensando desde sus quehaceres y desde sus habilidades específicas, ¿cómo creen que podemos equilibrar el tema de la creatividad y de la rentabilidad de los proyectos culturales, pensando nuevamente como el Bogotá Fashion Film Festival, que es un festival completamente independiente, donde la estética y la innovación son completamente fundamentales? Y perdón que me extienda tanto con la pregunta, pero aquí me gustaría que nos remontáramos a cuando el marketing era simplemente la venta, ¿no? Tenía un propósito claro, tenía un propósito tangible y completamente visible. Pero ahora con la transformación del marketing, donde lo importante es contar historias y conectar, ¿cómo nivelamos eso? Por ejemplo, tú, Dani, desde la perspectiva también de productora,
¿no? En donde también tienes que poner en puesta en escena toda tu creatividad, cómo equilibrar la rentabilidad, la estética y la creatividad. Wow, es una pregunta difícil. Bueno, yo no sé, pero inmediatamente se me viene a la cabeza, pues obviamente el formato fashion film. Muchas veces yo me preguntaba por qué el fashion film, siendo un formato con tantos años de creación, que aunque su mayor pico o auge llega en pandemia, pues por la ausencia de las grandes pasarelas y demás, liderada por las grandes firmas de lujo, es un producto innovador. ¿Y por qué te lo traigo pues como a colación un poco? Y es por su narrativa, uno, y creo que eso es transversal a cualquier tipo de proyecto. Realmente tenemos que buscar que las narrativas de nuestros proyectos no simplemente cuenten una historia, que eso es vital, sino que esa historia tenga picos de emocionalidad y que conecten con la audiencia. Creo que eso es súper importante con la estética. La viralidad y la difusión, por ejemplo, que tiene el fashion film, que hace que se pluralice el acceso, por ejemplo, al formato. Normalmente dentro del mundo de la moda siempre vemos algo súper alejado, ¿no? Uno se imagina como las pasarelas, es como, uy, no, eso no es para mí, mientras que el formato fashion film lo que hace es que desde tu celular, desde tu computador, desde la comodidad de tu casa puedes acceder a este tipo de productos y entender que también es un formato que rompe barreras y que trae una innovación a nivel publicitario. Pero además de eso, ya en la puesta en escena en términos de producción, siento que el problema siempre va a ser este, y es, para sacar adelante cualquier tipo de proyecto necesitas dinero. Entonces, cuando vas a hacer algún tipo de producción, para mí siempre es una prioridad pensar en una agenda a la que la gente pueda acceder de manera libre, que la gente entienda que hay que democratizar también los contenidos que estamos entregando. Por ejemplo, para mí dentro del festival siempre ha sido, nosotros tenemos un estandarte que se llama Fashion Film Bajo el Cielo, donde llevamos distintas pantallas a la ciudad y proyectamos nuestros fashion films. Entonces ahí decía, esto es un factor importante de la democratización del formato, pero también es una oportunidad interesante para que una marca me patrocine y tenga presencia de marca o experiencia dentro de ese formato. Entonces creo que no hay que sacrificar una cosa de la otra, creo que todo va como un eslabón, ¿no? Todo tiene una cadena de valor, pero lo más importante siento que es pensar que tienes que llegar a tu audiencia emocionalmente, llegarle con tu contenido de una manera atractiva, genuina, con accesibilidad y también con propuestas narrativas interesantes para que las marcas quieran participar. Y el factor más importante para las marcas hoy en día es generar experiencias. Para una marca ya no es importante simplemente que tengas el logo, sino que realmente la gente tenga una experiencia memorable y lo recuerde por algún punto específico que vivió dentro del proyecto festival. Entonces creo que apuntar a experiencias memorables equilibra narrativa, estética y financiación dentro de los proyectos. Bueno, yo creo que para casos como el festival es muy importante definir cuál es ese nicho de marcas que les interesaría vincularse con el festival. No a todas les interesa, pero hay algunas que realmente se identifican con el festival o pues con diferentes festivales o diferentes proyectos. Entonces yo creo que cuando se hace la planeación del proyecto que sea, hay que definir, venga, cuáles son esas marcas que que les puede llegar a interesar mi proyecto, o esas organizaciones, porque pueden haber organizaciones internacionales, pueden haber organizaciones gubernamentales, o sea, mi proyecto ¿a quién le llega? Y cuando yo identifico ese universo de marcas con las que puedo trabajar, pues tengo que comenzar a buscar esas marcas. Entonces ahí entra otro concepto que es muy importante, que tiene que ver con el networking, que a uno le hablan mucho. El networking es lo que a uno le permite en muchas ocasiones desarrollar los proyectos, conocer esas personas que conocen a otra, que te pueden llevar a ese contacto que necesitas para conseguir los recursos. Adicional a eso, otro concepto que me parece muy importante tiene que ver con los equipos, y es que necesitan rodearse de diferentes profesionales, no solo creativos, sino que también necesitan unos profesionales en otras áreas que los van a fortalecer y van a hacer que sus proyectos cojan más fuerza. Eso es lo que les va a permitir al final lograr rentabilidades que les permitan a futuro tener más ediciones, tener mayor proyección, llegar a otros mercados. Adicional a eso, yo creo que el gobierno gira muchos recursos para las industrias creativas, no todo lo que debería, creo que todavía es poco para lo que debería,
pero lo hace. Tanto el gobierno, los gobiernos distritales, locales y nacionales, organizaciones internacionales. Entonces creo que hay que definir los nichos hacia los cuales se deben dirigir para conseguir el financiamiento que necesitan los proyectos. Bueno, yo voy a responder a esa pregunta desde el punto de vista como director y ya veo que el tiempo se está acabando, entonces voy a hacerlo lo más rápido posible. A mí cuando un cliente se me acerca y me dice, Santi, quiero hacer un fashion film, yo primero lo que digo es, ¿seguro que quieres hacer un fashion film? Porque no es un comercial, es un fashion film. Y lo primero que uno le tiene que decir al cliente es, ¿usted entiende las reglas del fashion film? Porque si vamos a hacer un fashion film, vamos a regirnos por esas reglas. Y tú necesitas 3 cosas para hacer un fashion film. Obviamente moda, que es lo principal, cine como segunda opción, y lo tercero es la publicidad o el marketing. Y hay una frase que me gusta mucho que define muy bien el fashion film, es que el fashion film no te vende, te seduce. Y son 2 palabras muy distintas. Yo primero tengo que seducir al espectador en la forma estética, luego viene la parte narrativa, que es algo que tú muy bien decías, porque el fashion film primero le da prioridad a lo estético, pero lo estético no gratuito, porque no hay nada más feo que lo estético gratuito, sino que lo estético tiene que contar algo y tiene que profundizar de alguna otra forma. Y luego más adelante es que sí vendes el producto. Y ya cuando el cliente entiende eso es que el fashion film se puede realizar de alguna otra forma. Si el cliente no quiere eso, pues quiere hacer un comercial. Y bueno, le haces un comercial donde primero está la marca, luego la moda y ya por último el siglo, la narrativa. A mí es más importante cuando me piden un fashion film establecer eso para que justamente el proyecto pueda llegar a buen puerto y se haga lo que el cliente quiere, lo que yo también como director quiero realizar o quiero construir y llevarlo a buen puerto. Y también siento, teniendo esa pregunta mucho más de producción, siento que el dinero nunca es excusa. Yo he hecho proyectos de 5 millones, de 10 millones, de $200,000, de $1,000,000 y te lo juro que los proyectos más chiquitos son los que más me gustan a mí porque las limitaciones siempre llevan a la mejor creatividad. Y por eso justamente me gusta tener cada uno de los proyectos y por eso yo siempre les recomiendo a los estudiantes cuando hago charlas o cuando doy clases que nunca se excusa el presupuesto para llegar a hacer un proyecto de buena factura. Poner el dinero donde verdaderamente se necesita, que es buena fotografía, buenos lentes, buen color. Lo del resto uno lo va haciendo conforme vaya avanzando el proyecto. Muchas gracias, Santi. Bueno, una pregunta que no puedo resistir hacerte y es que nos des rápidamente las claves que creas que sean necesarias, podemos pensar en 3, para conectar con una historia, para seducir. Y pasamos a la última pregunta para cerrar con todos. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque yo mismo me la contesté hace un par de años y cuando me la contesté, mi carrera dio un giro muy inesperado y empecé a ser feliz como director. Y es que yo aprendí a no hacer proyectos y a no pensar directamente en la audiencia y en el público. Yo primero hago un proyecto que me gusta a mí y después veo si le gusta o no a la audiencia. Y no solamente hago un proyecto que yo no solamente entienda, como ese videoclip que acabamos de ver. Ese videoclip tiene capas y capas de interpretación, pero hago un videoclip o hago una pieza que el espectador promedio puede decir, ve, me gustó, es lindo, la cámara se mueve bien, se ve elegante, está bien fotografiado. La persona que quiere profundizar un poco más, bueno, tiene referencias de Marina Abramovich, tiene referencias de Pina Bausch, tiene una cámara en blanco y negro, luego, o sea, voy creando capas para que la gente pueda gozárselo de diferentes formas, pero definitivamente mi mejor consejo es dejar pensar en lo que piensa la audiencia, porque uno muchas veces en set tiene mucho miedo a eso, como será que esto no se va a entender, será que el público no lo va a entender, será que no es malo o es bueno. Entonces yo cuando empecé a pensar lo que primero me gusta a mí, mi carrera empezó a funcionar mucho mejor. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, y para los 3, ya para que culminemos este panel, ¿qué recomendaciones o consejos le darían a aquellos emprendedores que quieren iniciarse en el mundo de la producción audiovisual, en el mundo de la gestión cultural, de la producción, para que crean en sí mismos y salgan adelante con sus proyectos? Pues yo creo que es un poco el resumen de lo que ya hemos hablado y es el tema de organización. Creo que es súper importante, que va muy ligado a lo que dice Javier, y estructurar realmente los proyectos. A veces uno tiene ideas maravillosas, pero cuando son un montón de ideas que no estructuras, pues no las puedes ejecutar. Entonces creo que primero organización. Dijiste un punto, Javi, tan vital, que es el tema de networking. De una vez pensé y dije, wow, creo que nunca hubiese llegado acá si no hubiese sido inteligente en el sentido de rodearme de las personas correctas y vencer el miedo.
uno siempre que está en escenarios, por ejemplo, este es un espacio perfecto de networking y a uno le daría mucho susto, por ejemplo, acercarse a un panelista que le interesó y decirle, oye, ven, me gustaría tener tu número para luego hablar y ver si me puedes asesorar o hacer un proyecto en conjunto. Entonces creo que vencer el miedo de acercarse a esas personas que quizá los inspiran o que creen ustedes que pueden tener algo valioso para sus proyectos, creo que es clave y es la herramienta más poderosa que uno tiene en producción y en gestión, y es hacer agenda, hacer contactos. Un contacto te lleva a otro, un contacto te lleva a otro, y es algo que siempre pienso. Cuando estoy en una reunión con marcas, no sé, por ejemplo, me senté con Alpina a proponerle que patrocine el festival, a tener una experiencia, y de repente me cuenta que está trabajando en X proyecto. De una vez conecto y le digo, ven, ¿me puedes dar el número de este director del tal proyecto? Entonces, súper importante eso, hacer esas líneas de contacto de networking, organización y lo que ya les dije, persistencia y disciplina. Todos los días levantarse para tratar de sacarlo adelante. Yo creo que sí, lo más importante para los emprendedores es arrancar, arriesgarse, planear muy bien. Hay un tema importante que creo que todos deberían evaluar y es la industria audiovisual es una de las que más potencial tiene en el país. En el 2021 Colombia vendió 2.300 millones de dólares en industria audiovisual. De estos solo 230 millones correspondían a industria cinematográfica. Calculen el potencial que hay para que este mercado crezca. Cada vez más las plataformas están buscando a Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas de las cosas que ellos necesitan, pero que nos falta industria. Por cada dólar que se invierte en la industria audiovisual, se logra tocar otros sectores de la economía en casi 60 centavos por cada dólar. Entonces, esto puede hacer que la economía colombiana crezca un montón. Tenemos muchos profesionales, nos faltan muchos, porque no se necesitan solo directores, se necesita gente de vestuario. No sé, ahorita están ya promocionando 100 años de soledad que hizo Netflix aquí en Colombia y que sale el próximo año o a finales de este. ¿Cuánta gente se necesitó solo para vestuario? Para que se den una idea. Entonces, realmente la industria cinematográfica puede ser un motor de la cultura, pero necesitamos trabajar en estructurarla. Y los emprendedores tienen que tener diferentes visiones, porque mercados hay, dinero lo van a poder conseguir, pero necesitan proponer ideas. Y eso creo que es lo que a veces cuesta más. Bueno, ya para cerrar, que el tiempo se acabó, voy a ser muy breve. Yo creo que uno de los consejos que más me gusta dar es que toca perderle miedo a la creatividad, porque muchas veces uno piensa que la creatividad es un chispazo que aparece cuando uno se baña o un chispazo que aparece cuando uno está escuchando música en el campo y ¡ay, se me vino una idea! La creatividad tiene que ser una herramienta más de trabajo, así como un martillo para un carpintero o un computador para un diseñador. La creatividad la tienes que manejar para que ella trabaje para ti, no tú trabajar para la creatividad. Y por eso, por ejemplo, a los guionistas siempre les recomiendo escribir y escribir y escribir y escribir, porque se dice que normalmente todo lo que uno escribe, el 10% funciona. Entonces toca valer la pena, toca escribir mucho para que ese 10% verdaderamente valga la pena, y todos los días empezar a crear, porque viene un día, necesitas una idea y ya la tienes cosechada desde antes. Entonces ese es mi consejo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que damos por cerrado el panel. Gracias a todos por asistir y por estar aquí. Un aplauso para ellos, por favor. Los invitamos a que pasen a nuestro stand. Tan pronto salen del auditorio y bajan, van a ver nuestro stand que dice BOCF. Ahí les vamos a entregar toda la información si están interesados en participar en el festival o si quieren conocer más del festival, para que se conecten con nosotros. Tenemos 6 años de trayectoria en el país, así que gracias por este espacio.